Hola, mi nombre es Juana Mariana Pérez, pertenezco al grupo de 10.1 y en este video quiero tratar un tema muy importante que es la ingeniería genética o más conocida como la modificación genética, que es un tema que pienso que nos debería interesar a todos, ya que es un tema que implica mucho nuestro futuro, el futuro de la medicina y el futuro de nuestros hijos, si vamos a tener, o de las futuras generaciones que gobernarán el mundo. Básicamente quisiera hablar primero de el primer caso que existió de ingeniería genética que se presentó en China hace algunos años con el caso de el embrión de unas chicas gemelas cuyo padre tenía el virus del VIH. Eh, la principal intencionalidad que se tenía al momento de modificar este embrión era que las chicas nacieran sin el virus, que ellas no fueran portadoras por el hecho de que su papá se los habría heredado, sino que el virus se pudiera sacar del genoma de ellas y que ellas nacieran en total normalidad y que nacieran sanas sin sufrir esta enfermedad tan terrible que es el VIH. Finalmente el proceso salió muy exitoso. Se introdujo una aguja dentro del embrión de ellas dos y se logró modificar el genoma de manera que se eliminara la información genética en la que estaba proyectado el virus del VIH para las dos chicas. Esa parte de la información del genoma se logró extraer, por lo tanto las chicas nacieron sin el, sin el VIH, y esto fue un gran avance para la medicina y de allí nace este tema tan grande y tan complejo que para entenderlo primero tenemos que tener claros varios conceptos como lo son el concepto de genoma. Un genoma se puede definir como nuestro mapa eh, genético. Entonces, bueno, para entenderlo tenemos que saber que existen dos tipos de genomas, que son los genes somáticos y los genes eh, germinales. Los genes somáticos son aquellos genes que nosotros no transmitimos a nuestros hijos, a las generaciones futuras. Este tipo de gen, no, esta información no se transmite a través de las generaciones, por el contrario solamente se queda en el individuo, de manera que de modificarse este tipo de gen no afectaría a ninguno de nuestros familiares a futuro, porque como digo, la información no es hereditaria. Por el contrario, en el caso de los genes eh, germinales, en este tipo de genes la información es hereditaria. Siempre se transmite a nuestros hijos, la información se transmite de generación en generación y esto afecta pues la cadena familiar y afecta al final al ser humano y a su condición física, ya que de modificar este tipo de genes afectaríamos no solamente a una persona, sino afectaríamos incluso la fisionomía de varias personas, y eso es algo que se puede considerar como una evolución a través de los años. Entonces el debate nace en el momento en el que se, se cuestiona qué tipos de genes deben ser realmente modificados, si los genes eh, somáticos o los genes germinales. Entonces, bueno, realmente pues no sabemos si la tecnología aplicada dentro de nosotros mismos es algo favorable o no lo es. No sabemos si la genética sea algo ético, ya que, por ejemplo, en el ámbito de la religión, podemos decir que muchas personas no están de acuerdo porque ellas se refieren a este tipo de método medicinal como algo que nos convierte casi que en unos dioses que deciden el color de pelo de su hijo, el color de piel, su color de ojos, su estatura.
y eso nos convertiría en unas personas casi que fabrican los bebés que tendrán a futuro. Entonces esto es algo bastante extraño, que no es muy favorable para nuestra humanidad. Y bueno, otras personas que están a favor piensan que la ingeniería genética no se va a utilizar de esa forma, no se va a utilizar modificando los genes físicos, sino se utilizará simplemente en los casos estrictamente necesarios, como por ejemplo el caso de las chicas que no contrajeron el VIH de su padre. En ese tipo de casos donde las enfermedades sean terminales o donde las enfermedades que padezcan los embriones sean bastante graves y sea realmente necesario intervenir y modificarlo. Sin embargo, creo que el hecho de tener esta poderosa arma en la humanidad implica que en algún momento habrá la tentación de querer cambiarse algo, de querer perfeccionarse, de querer alargar el proceso de vida. Y esto está muy ligado al temor a la muerte. Ese temor es el que hace a las personas querer extender su vida y hacer lo posible por huirle a la muerte, que bueno, es inevitable, y sin embargo hemos encontrado varias soluciones para prolongarla. Entonces pues las enfermedades que se curarían con este tipo de genética serían enfermedades como el cáncer, por ejemplo, que son enfermedades a las que les hemos buscado muchísimo tiempo una solución, y que realmente tal vez esta sea la solución, tal vez esta es la solución que estemos buscando por tanto tiempo, tal vez esta sea la tecnología que cambiará el mundo por completo, la tecnología que marcará un paso en el tiempo, en la humanidad, y que marcará un paso también en la medicina. Entonces, básicamente es ese el problema puntual del que hablamos, de si es ético o si no es ético hacerlo, que en lo personal creo que de no ser ético, simplemente sí se va a hacer, porque es parte de la evolución, es parte de lo que tiene que pasar en algún momento, y ya se está haciendo y ya se está viendo reflejado en muchísimos ámbitos. Y creo que, bueno, muchas personas, bueno, más bien, muy pocas personas tendrían acceso a este tipo de genética, a este tipo de procedimientos como cambiarse el color del pelo y todos los ejemplos que les he mencionado anteriormente. Muy pocas personas tendrían acceso realmente a ellos, porque me imagino que esto debe ser algo terriblemente carísimo. Entonces, los que realmente pueden acceder a este tipo de beneficios son las personas de las altas clases, de las altas élites, que son las personas que realmente tienen los recursos para pagarse estos caprichos, por decirlo así, o en el caso de no ser caprichos, pues la cura de las enfermedades. Pero ¿qué pasa? Esto crearía una brecha social terriblemente marcada, más de lo que ya está en el mundo actual, ya que pues el hecho de que no todas las personas tengan el mismo acceso a estos beneficios implica que se generará una superioridad de la raza, por lo menos en las altas sociedades. Entonces el hecho de que estas personas se mejoren en su aspecto los hará ver muchísimo más superiores a las personas que tal vez no tenemos los recursos necesarios para acceder a este tipo de cosas. Entonces esto creará una disputa social terrible, que también generará muchísima desigualdad y muchísimos problemas que conlleva esta brecha, que será terriblemente marcada y que no nos favorece en lo absoluto. Entonces quisiera saber ustedes qué piensan al respecto, qué piensan de la genética, qué piensan de que estamos viviendo el hecho de que ya se están modificando
eh, los genes de las personas, que ya prácticamente en un futuro tendremos personas que serán casi como fabricadas por nosotros mismos. Entonces es algo que da muchísimo que pensar y que es un tema muy interesante. Y bueno, espero que este video haya sido de su utilidad, que les haya gustado y bueno, espero que se interesen muchísimo por esto, que es una problemática que ya nos está cogiendo y que tenemos que mantenernos informados porque en cualquier momento podemos estar siendo víctimas de ello. Entonces, bueno, eso es todo por el video y ya, gracias.